En el espíritu, tú tienes que mantener el espíritu alimentado, así como la carne. Cuando tú te levantas, inmediatamente tú te levantas, siento a Dios. Inmediatamente tú te levantas, lo primero que tú haces es comerte un desayuno. ¿Para qué? Para que el cuerpo, la primera comida del día, el cuerpo la reciba. Ahora, tú al mediodía vuelves y comes otra vez. En la tarde algunos meriendan los que tienen posibilidades y luego cenan. Entonces, son 4 comidas al día. En el mundo espiritual, tú necesitas esas 4 comidas. ¿Y cuáles son? Silicio, ayuno, oración y Biblia. Si esas 4 comidas tú no las tienes, realmente tu espíritu no está fortalecido verdaderamente. Tú no tienes ni siquiera que ayunar pidiendo a Dios una pareja, porque tú ayunando para que las personas sean libres, es por liberación que se debe de ayunar. El verdadero ayuno bíblicamente es por liberación. Y tú oras, ayunas, ¿para qué? Para que Dios rompa los yugos de impiedad. Cuando Dios rompe los yugos de impiedad en ti, entonces te libera y tú puedes liberar a otro. Por eso cuando inicié a ayunar de manera por liberación, veía cómo dentro de la iglesia Dios manifestaba su espíritu y la gente caía botando espuma, siendo libre, botando demonios. O sea, te estoy diciendo que comencé a recibir el poder de Dios, comencé a recibir la unción a través de que comencé a ayunar por liberación. Y es imposible tú recibir poder cuando tú estás haciendo las cosas de manera equivocada. Dios bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios y la misericordia del Señor esté contigo y con lo tuyo. Le hablo a su hermano y amigo Daniel Torres, y es para mí un sumo gozo, ¿no, Señor? Tener un hombre grande, un hombre de Dios en nuestra plataforma. Vamos a dejar que Él se presente. Dios le bendiga, mis amados hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Respondemos al nombre de David, siervo de Cristo, por su misericordia, entendiendo que aquel grande es Dios. No nos andamos anunciando ni como profeta ni como evangelista, simplemente siervo de Cristo. Nos congregamos en la iglesia Jesús el Buen Pastor Cuarta, nuestro pastor Enrique Cabrera. Somos casados, bendecidamente casados, y estamos aquí para traer una palabra a esas personas que le encanta mucho lo que es ayunar y esos ayunos y eso. Hermano, es un placer y un privilegio de parte de Dios tenerte en nuestra plataforma como primera vez. Señor, yo sé que van a venir más días, ¿no, Señor? Que será de gran bendición para esta cabina. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que tú, gloria al Señor, imparta lo que Dios depositó en tu espíritu. Bien, vamos a leer una palabra aquí en el libro de Mateo, capítulo 6, su verso 16, donde Jesús habla sobre el ayuno. Y por ser palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Tu palabra son viva y eficaz, amado Dios. Señor, Padre amado, te pedimos que tú nos guíes en tu espíritu, Señor, a hablar con denuedo, con revelación, con verdad, Dios mío, amado Padre, y que este pueblo pueda recibir esta palabra de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ministro del Señor, ¿cómo fue en tu inicio en el Evangelio? Porque, gloria al Señor, para hablar de ayuno primero tenemos que hablar del comienzo. ¿Cómo fue tu inicio y a qué edad tú, gloria al Señor, entraste a lo que es el Evangelio? Bien, mis amados hermanos, realmente a los 17 años de edad, yo acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador. Yo fui nacido y criado en el Evangelio, pero el Evangelio en mí no había nacido. Porque hay personas que en realidad nacen en el Evangelio y nunca aceptan a Dios porque entienden que nacieron en el Evangelio. Y la palabra dice que es necesario confesar para recibir a Dios. Es necesario que confesemos, o sea, con nuestra boca que Jesús es el Señor. Entonces, realmente cuando mi inicio, yo a los 17 años me convertí, acepté al Señor, me arrepentí y entendí que debía de confesar para yo recibir a Dios. Entonces en ese momento realmente comencé lo que era, amé una batería, comencé a tocar la batería. Yo no sabía lo que era ayunar, yo no sabía lo que era leer Biblia, yo no sabía lo que era orar ni siquiera 5 minutos. Incluso yo me hincaba a orar, y cuando me hincaba a orar en las actividades mayormente, yo lo que iba era tocar. Cuando me hincaba a orar, a veces duraba 5 minutos hincado, pero no oraba ni siquiera 2. Lo que iba era me hincaba, Señor, perdóname, no permitas que un predicador me avergüence, y ya tú sabes, aquí estoy mi Dios. Me quedaba los otros ratos hincado para que la gente creyera que yo estaba orando y yo no estaba orando nada. Wow. Me estaba engañando yo mismo. ¿Y cuánta gente hoy en día tenemos en la plataforma, en el mundo, en el Evangelio, que se hincan supuestamente a orar y se están engañando ellos mismos?
no están orando verdaderamente. Y cuando tú vives una vida así, ¿sabes qué va a pasar contigo? Se te va a hacer fácil caer en pecado. Porque Jesús dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pero realmente, a la hora de mi inicio, fue un momento difícil. Yo no sabía lo que era un ayuno, yo nunca ayuné. Me mantuve en la iglesia, duré como alrededor de 2 años dentro de la iglesia tocando una batería, pero nunca en la vida amé al Dios de la batería. Mis padres siempre me decían, fulano, mira, no ame solamente la batería, tiene que amar al Dios de la batería primeramente. Y yo decía, sí, pero... Y lo cogía a chiste, lo que hacía era que me burlaba de ellos, me reía. Y inmediatamente caí en pecado, luego que Dios me levantó. Entonces ahí comencé a vivir una vida de lo que es el ayuno, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque yo soy de lo que digo que cristiano sin ayuno le falta un alimento en el día. En el espíritu, tú tienes que mantener el espíritu alimentado, así como la carne. Cuando tú te levantas, inmediatamente tú te levantas, siento a Dios. Inmediatamente tú te levantas, lo primero que tú haces es comerte un desayuno. ¿Para qué? Para que el cuerpo, la primera comida del día, el cuerpo la reciba. Ahora, tú al mediodía vuelves y comes otra vez. En la tarde algunos meriendan los que tienen posibilidades y luego cenan. Entonces, son 4 comidas al día. En el mundo espiritual, tú necesitas esas 4 comidas. ¿Y cuáles son? Silicio, ayuno, oración y Biblia. Si esas 4 comidas tú no las tienes, realmente tu espíritu no está fortalecido verdaderamente como debe estar. Por eso fíjese que realmente cuando tú llevas a una persona al médico, la persona se mantiene más en salud cuando la persona se come 4 comidas al día. ¿Por qué? Porque realmente cuando va al médico, su cuerpo, su metabolismo se mantiene con algo en el estómago masticando. Entonces, ¿qué pasa? Realmente el misterio del ayuno es tan profundo que el ayuno hasta sana enfermedades del cuerpo. Y yo quiero especificar en todo eso, quiero especificar lo que realmente recibimos a través de ayunar. ¿Por qué? Porque al principio yo no recibía nada y yo entendía que yo ayunaba, pero no sabía cómo ayunar. Y hoy es un momento donde creo que la plataforma, las personas deben de escuchar cómo se debe verdaderamente ayunar para recibir lo que estamos pidiendo en el ayuno. Mi hermano David, gloria al Señor, hombre de Dios. Hay mucha gente que ayunan, pero no saben cómo ayunar. Yo quiero que tú le hables, gloria al Señor, qué es realmente que es un ayuno. Porque hay gente que dicen, yo voy a ayunar, gloria al Señor, y no se lo presentan a Dios. Simplemente, no hay comida hoy, vamos a ayunar. Son ayunos involuntarios. Involuntarios. Sí. ¿Algún día tú has ayunado involuntariamente? Sí, todos hemos pasado por eso. Realmente todos hemos pasado por la situación donde no tenemos nada. Incluso yo, cuando jovencito, jugaba pelota. Y recuerdo que cuando yo llegaba a la casa, a veces yo quería encontrar, quizás, vamos a decir, yuca, víveres, algo que los peloteros necesitan, proteína. Sin embargo, yo a veces encontraba un pan y a veces no encontraba nada. Aleluya. A veces yo lo que encontraba era un chin de chocolate. Y quizás usted dirá, wow, pero el varón es malagradecido. No, no es malagradecido. Es que realmente hay personas que quizás están pasando esto y necesitan escuchar para que vean de dónde Dios nos sacó. Sí, es así. Hermano mío, gloria al Señor. ¿Qué uno consigue con el ayuno? ¿Y quién te inspiró a ayunar? ¿Qué te inspiró a ayunar? Bien. Porque tú decías, mi hermano, que tú estabas en la iglesia y tú eras amante a lo que es la adoración, la música. Tú tocabas, te gustaba tocar. Pero, ¿qué te inspiró a ayunar o conocer a Dios, tener un encuentro con Dios? Bueno, realmente el llamado. Cuando el llamado está sobre una vida, aunque tú no quieras, el llamado te va a impulsar. Ahora bien, para yo comenzar a ayunar, para yo comenzar a buscar a Dios realmente, verdaderamente, yo tuve que tener una caída y un dolor. Ahora, cuando yo comencé a ayunar correctamente, cuando yo entendí cómo debía de ser el ayuno, cuando yo entendí que el ayuno no se hace para yo ayunar para que Dios me dé una esposa. El ayuno no es de que para que Dios me dé a mí un carro, para que Dios me dé una casa, para que Dios me saque de la escasez. Y por eso hay tanta gente ayunando y no ven el cumplimiento de lo que están haciendo. En pocas palabras, están haciendo su ayuno en sacrificio y le están echando en saco roto. Para tú verdaderamente recibir, oye, aún tú no tienes ni siquiera que ayunar pidiendo a Dios una pareja. Porque tú ayunando para que las personas sean libres, es por liberación que se debe de ayunar. El verdadero ayuno bíblicamente es por liberación. Y tú oras, ayunas, ¿para qué? Para que Dios rompa los yugos de impiedad. Cuando Dios rompe los yugos de impiedad en ti, entonces te libera y tú puedes liberar a otro. Por eso cuando inicié a ayunar de manera por liberación, veía cómo dentro de la iglesia Dios manifestaba su espíritu y la gente caía botando espuma, siendo libre, botando demonios. O sea, te estoy diciendo que comencé a recibir el poder de Dios, comencé a recibir la unción a través de que comencé a ayunar por liberación.
Y es imposible tú recibir poder cuando tú estás haciendo la cosa de manera equivocada. Hay personas que lo estaban haciendo, esos ayunos, y lo estaban haciendo mal, pero lo estaban haciendo con ignorancia porque no sabían. Y esta plataforma hoy viene a enseñarle, por eso denle like, suscríbase en la campanita, le venimos a enseñar cómo usted verdaderamente, correctamente debe de ayunar. ¿Para qué? Para que usted sea eficaz en lo que usted comience a hacer para Dios después de esto. Así es. Y también quiero especificar varios tipos de ayuno de manera diferente, porque hay ayuno que la gente lo hace con fruta. Y ¿sabe algo? Creo que uno de los peores ayunos que hay es el con fruta. El peor es ayuno. Sí. ¿Cuántos tipos de ayuno existen? Bueno, existen varios tipos de ayuno porque el ayuno es atenerse de algo. Tú puedes hacer un ayuno hasta de tú no usar celular. O sea, hay muchas diversidades de ayuno ahora, pero realmente cuando analizamos, hay ciertos tipos de ayuno que son proféticos. Lo que más la gente hace es ayuno de 3 días ni comió ni bebió, un ayunito hasta las 6, un ayuno de sin comer nada. Mayormente la gente se toma su agüita, casi nadie lo quiere hacer seco a la capela. Pero la gente mayormente ha hecho el ayuno de fruta, pero lo ha hecho saltándose de fruta. Ay, padre. Y esto es un misterio. El tú ayunar con fruta no significa que tú vas a comer las 3 veces al día la fruta, porque tú estás comiendo igual. Ahora, el ayuno es tú atenerte de algo. ¿Qué pasa cuando tú comes fruta? Que cuando tú comes fruta, tu apetito se mantiene abierto. Tu cuerpo se mantiene comiendo algo y en vez de tú entrar en lo que es, vamos a decir, tu pensamiento, es una batalla más fuerte. Porque cuando yo hago un ayuno sin comer nada, sin tomar agua, realmente mi cuerpo se pone automático que yo no puedo comer nada. Lo duro es cuando tú sabes que tú puedes comer, pero hay alimentos que tú no puedes comer. ¿Por qué? Porque eso te llena. Entonces, realmente hay alimentos que ya tú los sacas de tu confort, de tu comida, y tú dices, no, voy a ayunar solamente con fruta. Me como un chin de lechosa, me como un chin de fruta, me como un chin de piña, me como esto. Entonces, cuando realmente todo el propósito, para tú ayunar, hablamos del inicio, para tú iniciar un ayuno, primero en la noche. Recuerden que en Israel los días se cuentan de 6 a 6. O sea, es muy diferente aquí. Aquí el día inicia ya a las 12 de la noche. Sí. Entonces, cuando usted va a iniciar un ayuno, usted debe de presentar ese ayuno en la noche, sea a las 11, sea a las 10, orar antes y presentar el ayuno. Ya después de las 12 usted no puede comer nada, si lo va a hacer sin comer. Entonces, cuando usted presente el ayuno a Dios, usted le dice, Padre, mira, yo voy a ayunar con el propósito de que tú rompas el yugo de impie de mí, de que tú libertes las almas que están atadas. Solamente es el propósito del ayuno. Ahora, en medio del ayuno, tú vas a orar por todo lo que tú necesitas. No es que tú vas a hacer el ayuno específicamente para que Dios te dé un carro, sino que Dios conoce tus necesidades. Tú vas a especificar el ayuno en Dios y tú le vas a especificar cómo tú vas a hacer el ayuno. Por ejemplo, ¿cómo así? Si tú vas a hacer el ayuno tomando agua, tú le vas a decir, Padre, mira, te entrego este ayuno. Este ayuno yo te lo presento y el ayuno es para que tú rompas los yugos de impie de mí, para que tú libertes las almas que están cautivas. Pero yo te pido, Señor, y te lo presento porque lo voy a hacer tomando un poquito de agua. ¿Qué pasa? Si el ayuno usted lo inicia en seco y usted bebió agua, usted entregó el ayuno. Porque el ayuno realmente tú lo vas a hacer es conforme a como tú lo presentes delante de Dios. Por eso vemos un sinnúmero de gente que comienza a ayunar y tú lo ves que están en ayuno hasta las 6, pero a las 12 sin querer se dan un trago de comida. Se comen algo. Se rompió el ayuno. Se rompió el ayuno ahí mismo. Hay gente que dice, no, porque yo traigo un chin, pero Señor, perdóname, y siguen el ayuno. No, entrégalo ahí mismo porque ya lo entregaste. Te es mejor que lo entregues ahí mismo. Entonces, cuando hablamos de ayuno, hablamos de lo que es ayuno vitalicio, ayuno auditivo, ayuno realmente 3 días ni comió ni bebió, ayuno varios días hasta las 6, puede ser de un día para otro también. Cuando yo inicié a ayunar, yo inicié primero ayunando hasta las 12, pero luego rápidamente lo hacía hasta las 6. Cuando lo hacía hasta las 6, un día me dio y dije, no, yo voy a ayunar. Yo volé, en vez de yo hacer un ayuno de un día para otro, yo lo que hice fue que volé y hice 3 días ni comió ni bebió. 3 días sin beber y comer. Sí, exacto. Entonces, cuando me pasó eso, realmente fue en el monte de Sinaí. Me metí para allá, me encerré los 3 días allá y cuando bajé de allá para acá, en realidad yo sentí que lo que yo hice era algo que quizás era bueno, pero prácticamente me maté casi mente. Porque en vez de yo entregar con una sopita, lo que hice fue que me jalté de chocorrique y bicocho. Padre amado. ¿Cómo usted cree que una gente con 3 días, ya mi paladar arriba, el cielo de la boca, ya me dolía, me molestaba, pues estaba pegado, pelado? Entonces, cuando yo fui a ese lugar, yo fui a ayunar en ese lugar por la autoridad. Yo le dije, Señor,
yo vengo a hacer un ayuno de 3 días ni comí ni bebí, pero yo quiero que tú me des un manto de autoridad. Luego que terminaste de ayunar los 3 días, ¿viste el resultado? Sí, el mismo día que inicié el ayuno vi el resultado. Porque cuando iba de camino con el amigo mío, le dije, nos van a profetizar allá. Y ese mismo día fue un profeta allá, y el profeta comenzó a hablarme de parte de Dios y me dijo, levanta tu mano, profeta. Y cuando él me dijo así, yo levanté la mano. Y inmediatamente él me dijo esto, luego que levanté la mano, él me dijo, veo que ya recibiste lo que viniste a buscar en este lugar. Yo me quedo callado porque estoy esperando que él me confirme a ver qué fue lo que yo fui a buscar. Entonces inmediatamente él me dice, veo un manto de autoridad que cae sobre tus manos. Entonces ahí yo comencé a hablar en lengua y él me dijo de inmediato, veo que hablas una lengua que los diablos odian. De inmediato él me habló esto. Entonces nos llenamos de Dios y ahí el don de ciencia cayó sobre nosotros. Él comenzó y me decía, diablo, suéltala, en el nombre de Jesús. Y yo decía, veo una mujer que ahora la quieren matar, la quieren violar, le están cayendo atrás con un cuchillo y tiene un poloche blanco. Él decía, wow, eso mismo. Y él comenzó a decir, diablo, suéltala en el nombre de Jesús. Veo una mujer que se quiere envenenar. Y ciertamente estaba pasando eso. Algo profundo. O sea, que recibimos en ese momento cosas que aún no pedimos. Te estoy hablando, pueblo, te estoy hablando, hombre de Dios, mujer de Dios que me vas a escuchar. Es que yo no fui a pedir simplemente liberación en ese lugar. Yo no fui a pedir don de ciencia en ese lugar. Yo fui a pedir un manto de autoridad. Sin embargo, mire lo que yo recibí. A pesar de que recibí el manto de autoridad, también recibí lo que era el don de ciencia en ese momento. Sí. Se activó el don de ciencia, o sea, los dones se activaron. Ahí comenzamos a hablar lengua, comenzamos a pelear, pero inmediatamente el muchacho llega, él comienza a hablarme de todo lo que yo había reprendido en el día, todos los demonios con los que habíamos peleado. Y realmente este ayuno fue de poder cuando bajamos del monte, entonces comenzamos a ver el poder de Dios. Cuando solamente nos parábamos en el altar para la gloria del Señor, porque eso lo hace Dios, solamente decíamos, sopla Jesus, y la gente comenzaba a caer botando espuma por la boca. Wow. Te estoy diciendo que comenzamos a ver milagros extraordinarios donde no le pedíamos a Dios esos tipos de milagros, pero sí ayunábamos para liberación. Porque cuando tú realmente entiendes el misterio del Evangelio, tú no ayunas para una bendición, sino para una relación. Y cuando yo ayuno para una relación, realmente yo ayuno porque yo necesito intimidad con Dios. Recuerdo que comencé a pedirle mucha intimidad a Dios y comencé a orar 15 horas al día. Yo oraba al día 15 horas. Yo me despegué de todo lo que era la vida secular, me mantenía en el monte, me olvidé de que sentarme en una plaza a comerme un helado. Yo no sabía lo que era eso. Y me comencé a ayunar aún tan fuerte que yo trabajaba en una empresa llamada Soloro y casteábamos oro y plata. Y yo trabajaba con más de 1000 grados de caliente en un horno. Sin embargo, yo ayunaba de un día para otro en esa empresa, así, normal, como que no pasaba nada. Te estoy diciendo que yo comencé a matar mi carne y ayunar, haciendo ayunos proféticos. Mi mamá me decía, fulano, no ayune tanto. Fulano, tiene que cuidar el templo. Yo le decía, Pablo dijo, si viviré para él viviré y si moriré para él moriré. Y yo comencé a ayunar. Ella me decía, fulano, no haga tanto silicio. Yo no me paraba del suelo. Yo duré casi 3 años pisado. Casi 3 años en el suelo. En el suelo pisado. Para mí la cama mía era el suelo. Y llorándole a Dios, veía milagros que Dios hacía y desde que llegaba a veces ni cenaba. Lo que hacía era que me tiraba a llorarle a Dios, a darle gracias por lo que él hacía. Milagros de liberación. La gente me atacaba. Inmediatamente yo profetizaba, venían hablando de los falsos profetas. Y todo eso yo decía, wow, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Será que yo soy un falso profeta? Y todo eso creó carácter en mí. Te estoy hablando a ti, mujer de Dios, a ti, hombre de Dios, que quizás estás profetizando, quizás estás comenzando a profetizar y la gente te está atacando, la gente está diciendo que tú no estás hablando de parte de Dios. Te estoy hablando de que fui atacado con todo eso. Y quizás usted dirá, yo soy atacada, pero soy atacada por un hermano de la iglesia. No, yo no fui atacado por hermanos simplemente. Fueron altos rangos los que me atacaron. Pero eso me hacía entender lo que Dios tenía conmigo. Luego después de eso hice otro ayuno, ni comió ni bebió. Pero en ese momento le pedí a Dios que me diera la autoridad de que la gente caiga sin la imposición de mano. Sin poner la mano. Sin poner la mano. Y cuando comienzo a ayunar, recuerdo que me encerré 3 días, ni comió ni bebió. Ese fue en la casa. Y el primer día, lo primero que Dios hizo en mí fue que mató la emoción. Tú dirás, ¿cómo así? La emoción, todo ser humano tiene emoción. Sí. Ahora, tú debes de siempre entender que la emoción tuya debe estar anclada a la unción de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento quizás yo tenía fiebre de ministrar en un altar y yo había llegado a una iglesia nueva y Dios me había dicho que iba a hacer grandes cosas en ese lugar, que me iba a usar para predicar, para profetizar. Pero yo en ese momento, cuando Dios me dio varias revelaciones de la iglesia, de las personas que estaban ahí, de los pastores, me reveló su vida, en mí había un desespero por quererle profetizar. Sin embargo, cuando de inmediato recuerdo que hago este ayuno,
Le digo, Señor, yo quiero que tú me des la unción para yo ver la gente caer sin poner las manos. Y recuerdo que el primer día estoy orando y en la noche Dios me dice, David, prepárate. Te van a dar una oportunidad mañana en la iglesia. Y yo digo, Señor, yo me encerré un domingo en la noche. Y dije, Señor, en el último minuto yo voy a recibir lo que te estoy pidiendo. Oiga la astucia del diablo. Yo dije, en el último minuto. Cuando el primer día, el lunes, en la noche, Dios me habla esta palabra, el martes en la mañana, puedo ver un mensaje que la pastora me escribe. Ahora, algo que yo hago cuando ayuno, no uso celular. Me despego de las redes completamente, porque entiendo que necesito hablar más con el Padre que con la persona. Entonces, inmediatamente comencé a hacer esto, yo comencé a ayunar. Y el martes en la mañana veo un mensaje que la pastora me dice, fulano, te toca la oración hoy. Y yo escucho esa voz clarita que me dice, David, entrega el ayuno y come bien, porque voy a hacer algo profético en mi iglesia hoy. Audible. Audible. Y cuando escucho esta voz, digo, luego escucho otra voz que me habla y me dice, David, va a venir una mujer y se te va a meter a la casa. Yo digo, Señor, pero es que no, es que mi hermano no deja la puerta abierta, él la cierra. Y escuché la misma voz que me dijo, él la va a dejar abierta y en un momento de descuido ella va a entrar y va a venir. Y de momento, yo me paro y escucho la voz de la mujer que entró a la casa. Y cuando ella entró, yo fui donde ella, inmediatamente fui donde ella, le dije, mírame, te vas a salvar porque estoy como estoy. Porque ya mi cuerpo tenía 2 días en ayuno sin comer, sin beber. No tenía fuerza físicamente para yo guerrear con esa mujer si cae endemoniada ahí. Y la gente se preguntará, pero ¿eres tú que lo iba a hacer con fuerza? El Espíritu. Señores, la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos bajo el Espíritu, pero con entendimiento. Así es. Por eso usted ve mucha gente desmayándose en el altar y usted dice, ay, lo mató Dios. No fue que lo mató Dios. Es que tú estabas ayunando, haciendo un sacrificio forzoso, te paraste en el altar en ayuno, caíste goteado y después quiere decirte que Dios tiene la culpa. No. Dios nos dio el conocimiento y por eso Pablo habló tanto del conocimiento. Entonces, cuando inmediatamente veo que estoy en esto, escucho la voz de Dios que me dice, David, tú me dijiste a mí que en el último minuto tú ibas a recibir lo que tú me pediste. Si entregas ahora, no lo vas a recibir. Dije, pero esa fue la voz del diablo que me habló, ministro. La voz del diablo te habló. Y me dijo que iba a hacer algo profético en la iglesia. Wow. Te estoy diciendo que hay gente confundida. Te estoy diciendo que hay gente confundida hoy, ministro, pensando que Dios le está diciendo, ve y ora por fulano que lo voy a sanar. Y mentira, es el diablo. Te está instando para que tú vayas y cuando tú vayas, tú ores por ese personaje y no se sane nada. Entonces, la voz del diablo te habló, tú estando ayunando. En ayuno. Y te dijo que una mujer venía. Sí. Me dijo, no, esa fue la voz de Dios. Sí. La voz de Dios me dijo, viene una mujer y se te va a meter a la casa. La voz del diablo fue la que me dijo, entrega el ayuno porque voy a hacer algo profético en mi iglesia hoy. Pero mentira, yo no iba a recibir lo que yo estaba buscando recibir. ¿Y qué pasó conmigo entonces? Cuando inmediatamente yo no entregué el ayuno, yo escuché la voz de Dios porque supe discernir cuál era la voz de Dios y cuál era la voz del diablo. Wow, muy fuerte. El enemigo nunca te va a decir a ti, ven a esto para que te tire por el hoyo y te mate. No, hermano. Él siempre se va a disfrazar. Por eso la Biblia dice, yo siempre digo, el enemigo no es lo que la gente dice. Hay gente dice, no, es un asqueroso, un diablo sucio. No. Tienes que tener cuidado. Sí. Porque el hombre actúa con sabiduría y con astucia. Es un astuto. Por eso la Biblia dice que debemos ser astutos como serpiente, pero manso como paloma. Y cuando tú analizas bien, este hombre es un astuto, este hombre es un sabio, este hombre viene hablándote, disfrazándote las cosas para que tú no entiendas. Y tú crees que Dios te está hablando. Pero cuando tú sientes, cuando ya tú conoces la voz de Dios, por eso la Biblia habla de las ovejas y el buen pastor. Dice que las ovejas saben escuchar la voz de su pastor. Y cuando tú conoces la voz de Dios, es difícil que otra voz te emocione. Y lo que el diablo quiso hacer conmigo en ese momento fue emocionarme. Creer que él verdaderamente iba a hacer algo en la iglesia, pero mentira. Cuando de momento sigo en el ayuno, al próximo día, el tercer día, recuerdo que estoy acostado en el suelo y en una me paro. Ministro, yo hasta me desmayé. Ay, padre. Yo me caí. Yo me paré, vito negro y me caí para atrás. ¡Pum! Y al rato fue que me desperté. Y usted se preguntará, ven acá, ¿y entonces qué pasó ahí? Para que Dios me entregara la unción de que otro cayera sin la imposición de mano, primero tenía que caer yo sin la imposición de mano. Por eso hay gente que quiere hacer cosas que todavía ellos no han vivido. Yo hablo de vivencia. Tú no me puedes decir a mí que no, que una luz, que una cruz, que un gigante se cayó. No.
tú no me puedes a mí emocionar, tú tienes que hablarme de parte de Dios verdaderamente. En estos días yo ministraba en la iglesia y vi un ángel parado al lado de una muchacha. Y cuando la llamé, le dije, vi un ángel al lado de ti. Esto no es invento, aquí no hay emoción. Y comencé a profetizarle y a darle palabras y la muchacha comenzó a llorar. Y alguien me testificó ahorita y me dice, varón, cuando tú le profetizaste a esa muchacha, todo eso fue de parte de Dios. Porque ella anteriormente, antes de tú profetizar, Dios me permitió escuchar que ella le dijo a la mamá que se quería ir, que estaba mala. Y Dios en ese momento, el ángel que la visitó, la sanó. Y cuando yo comencé, que luego dieron las 12 de la noche del miércoles, entregué el ayuno. Dije, bueno, aquí lo entrego. Y lo entregué. Eso fue un miércoles. Entonces el domingo me tocaba predicar en la iglesia. Escuche esto. La unción de Dios no se manifiesta cuando tú quieres ni cuando yo quiero, cuando Dios quiere. Así es. Yo el domingo me dieron el mensaje en la iglesia. Y cuando me dan el mensaje, yo digo, Señor, ¿qué tú quieres hablar a este pueblo? Y yo busco mi Biblia y cojo Hechos 2. Quiero hablar de Pentecostés. Pero inmediatamente veo esto, digo, Señor, este pueblo necesita profecía más que palabra, porque están llenos de palabra. Y Dios me dice, David, quiero que profetices y no me prediques. Cuando yo llegué a la iglesia, yo comencé a predicar haciendo todo lo contrario de lo que Dios me había dicho. Y yo comencé a predicar porque yo quería desglosar Biblia, yo quería brillar para que la gente sepa que yo sé Biblia. Hay que hablar claro aquí. Sí. Y en ese momento, Dios mató la emoción en mí y Dios le profetizó a la iglesia entera y todo el mundo comenzó a llorar la gloria de Dios. Wow. Y la gente comenzaron, todo el que estaba ahí en la iglesia, todo Dios le profetizó. Los cultos se acostumbraban a acabar a un horario. Pero en ese momento yo me frustré casi mente. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando que alguien caiga sin yo ponerle la mano. Fue esa la unción que pedí. Digo, Señor, pero ¿y entonces? Ahora, yo sí creía que la unción que pedí la había recibido. Porque yo dije que era en el último minuto. Cuando de momento, ese día prediqué, no pasó nada. Digo, Señor, ¿y entonces? A los pocos días, recuerdo que fui a Bonao, al campo. Y el Espíritu me va mostrando desde antes de lo que iba a pasar en la actividad, lo que se está moviendo. Pero nunca me mostró que alguien iba a caer allá sin la imposición de mano. Porque Dios sabía que si me lo mostraba, quizás yo me iba a emocionar. Sí. Y por eso no a todo el mundo Dios le da el don de ciencia. ¿Por qué? Porque hay personas que si hoy saben que Judas mañana lo va a traicionar, se despegan de Judas. Es así. No todo el mundo tiene la capacidad de verdaderamente amarte sabiendo que tú mañana le vas a hacer un mal. Y por eso no todo el mundo recibe este don. Porque el don de ciencia te permite ver lo que va a pasar, lo que ya pasó y lo que está pasando. Entonces, cuando tú analizas, tú dices, pero ¿y entonces qué pasó con este hombre? Yo cuando comencé, todo el mundo ministró allá. Las personas que estaban ahí ministraron, me estaban dando la parte. Y yo le dije, Señor, si verdaderamente eres tú que quieres que yo hable, permite que me den la parte sin yo pedirle y sin yo levantar la mano. Porque esa es otra cosa. A veces Dios te da una palabra y tú estás muy emocionado queriendo hablar la palabra. Nunca empuje tú la unción, deja que la unción te empuje a ti. Wow. Y yo siempre trato de que sea Dios que me empuje a mí. Nunca me acelero y me doy prisa. Porque sé lo que es darse prisa. Y llegué a profetizar, no equivocadamente, pero sí fuera de momento. La gloria de Dios, nunca le he dicho a alguien, así te dice Dios, no siendo cierto. Pero sí le he dicho a alguien, así te dice Dios y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque lo hacía fuera de tiempo, no era el momento de la unción. Y cuando es el momento de la unción, tú solamente abres tu boca. Ahí habían personas que no eran cristianos, que nunca se habían convertido. Y me dijeron que desde que yo abrí la boca comenzaron a engranojarse, a sentir a Dios. La gloria de Dios. Y yo digo, pero ¿cómo las personas que no son cristianos, cuando tú hablas, sienten a Dios? Y hay tanta gente dentro de la iglesia que tú hablas y no sienten a Dios. Wow, es profundo, es así. Te estoy diciendo que hay una balsa de gente dentro de la iglesia. Y yo decía ayer, todo el que no siente a Dios está muerto. Porque los muertos no sienten. Wow, yo siento a Dios. Ministro, hoy mismo yo fui al hospital y estaba orando con un varón. Y mientras estábamos orando, tengo que explicar de un ayuno, que ese ayuno yo lo hice no hace mucho. Y en ese ayuno le pedí a Dios que me diera la unción de llamar a la gente por su nombre. Y eso fue un ayuno de 7 días, pero duré alrededor de 40 horas sin ver.
40 horas sin ver. sin ver, con los ojos cerrados. Iba al baño, hacía mi necesidad con los ojos cerrados sin abrirlo. Wow. En esos momentos no hacía todo tipo de necesidad porque no tenía nada en la barriga. Pero cuando iba tocando la puerta, la pared, iba y me encerraba, me ponía una media aquí para amarrarme para que mis ojos no se llegaran a abrir en la madrugada cuando uno se despierta. Y yo duré alrededor de 40 horas sin ver. Pero mientras yo no veía, mi audición espiritual se desarrolló más. A tal punto que de momento comencé a orar. Y mientras oraba, recuerdo que estaba orando con alguien y le digo, mira, la puerta de tu casa es marrón. Y veo los escalones de tu casa y veo tal espíritu ahí. Y la persona luego me mandó la foto de la puerta de su casa. Y me dijo que cuando yo hablé, esos eran los escalones de su casa ciertamente. Yo dije, el don de ciencia está activo. Entonces en ese momento me comenzaron a llegar varios nombres. Y lo anoté. Cuando lo anoté, recuerdo que en ese mismo momento el espíritu me mostró a alguien ahorcado. Y ahí mismo pensé en alguien que tuvo familiares que se ahorcaron. Y cuando pensé en esto, digo, ven acá. Y escucho el nombre Manuel. ¿Y por qué tenemos un sinnúmero de gente que quiere más la fama que al Dios de la fama? Yo digo, Señor, en estos días fui al hospital a predicar y nos ganamos 7 almas para Cristo. Y la gloria de Dios, Dios se manifestó de una manera sobrenatural sanando a los enfermos. Y en ese momento, cuando entramos a un lugar, un varón y yo, el varón comenzó a predicar y luego el varón me dio la palabra a mí. Siempre espero que me den la palabra. ¿Por qué? Porque cuando te dan la palabra, ahí verdaderamente es Dios que te toma. A veces somos muy apresurados. Y el que se apresura, dice que falla. Puede morir. El pie apresurado siempre acostumbra a fallar. Y yo comencé a decir, ven acá. Cuando inmediatamente él me entregó la parte a mí, yo dije, Dios le bendiga a todos. Había más de 30 gente en esa habitación. De las personas que llevan al hospital, que están recientemente accidentados, golpeados, que tuvieron accidentes, heridos. Y cuando comencé a hablar, sentí que cayó una atmósfera de gloria en el lugar. Y cuando inmediatamente comienzo a hablar, comienzo a predicarle a la vida y a decirle que acepten a Dios. Inmediatamente le digo que acepten a Dios. Puedo ver que una señora que estaba ahí testificó y dijo, yo siento algo aquí sobrenatural. Yo siento ustedes, acepto a Dios. Miren, el que quiera aceptarlo ahora, que lo acepte, porque se siente algo pesado aquí. Y yo dije, wow, Señor, ¿quién soy yo? Y ahí señalé a una joven y le dije, mira, a ti te dice Dios que tú sabes todo lo que tú estás pasando. Y aunque tú corras, tú vas a caer como quiera en el Evangelio, porque eres una adoradora. Y todas las lágrimas que tú has dado, la muchacha bajó la cabeza. ¿Eso fue en el hospital? En el hospital. Porque en el hospital tú no puedes ir simplemente, choqué con un varón. Me dice él, varón, hay varias de esa gente que oramos por ellos que se van a morir. Digo, varón, ¿cómo así? Ah, pues fue negativo. Me dice, no, varón, porque yo vengo a orar por los hospitales para que la gente reciba a Dios y se muera. Digo, varón, tú y yo no podemos andar juntos. Es que yo no vengo a orar para que la gente se muera. Yo vengo a darle de alta a los enfermos que están ahí. Wow, Jesús cuando se topetó, yo necesito a alguien con mi locura. Sí. Y yo estoy loco por encontrar a alguien que sea loco como yo, que me diga, vamos para el hospital a darle de alta a los enfermos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se encontró con la mujer del flujo de sangre, ¿qué le dio? Sanidad y salvación. Entonces, ¿por qué nosotros queremos dar la salvación? Ahora, si Dios está para prepararlo y llevárselo, ya esa es la voluntad de Dios. Sí. Porque debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿cuándo mi fe va a crecer? Cuando yo vea a las personas siendo sanadas. Y allá pudimos ver cómo Dios le dio de alta a un enfermo el primer día que fuimos. Ese mismo día le digo, mira, yo sé que tú estás viendo algo sobrenatural en mí. Y lo que tú estás viendo es algo sobrenatural y yo necesito que eso que tú estás viendo tú lo recibas. Y yo le dije, el Dios que yo tengo te puede dar la de alta hoy. ¿Tú lo crees? Me dijo, no, yo no hablo español. Yo no entiendo. Le digo, no, espérate. Tú me estás entendiendo, no es que tú lo hables. El Dios que yo tengo te puede dar la de alta hoy. ¿Tú lo crees? Me dijo, sí. Oramos por él. Se metió a la presencia de Dios. Una anciana que andaba conmigo dijo, aquí está Dios. Aquí se siente Dios. Y el muchacho se convirtió. El doctor que estaba ahí era brujo. ¿Un doctor brujo? Sí. El doctor que estaba atendiendo la era brujo. Desde que entramos, el espíritu me mostró que el hombre era brujo.
Tú dirás, ¿cómo así? Inmediatamente entramos, le preguntamos que si podíamos orar. Él dijo que no, y se airó y salió para afuera. Y nos dejó entrar a orar. Y después que estábamos orando, que el muchacho fue salvado, nos dijo desde afuera, hey, yo estoy trabajando. Pero nunca quiso mirarme a los ojos. Y yo me he dado cuenta porque la mayoría de brujos que conozco, que el Espíritu me ha mostrado, nunca me miran a los ojos. Y tú dirás, ¿por qué no te miran a los ojos? Los brujos no miran a los ojos, a nadie. Porque ellos saben la energía negativa que portan. Y cuando de inmediato yo comienzo a orar, digo, vamos a otra habitación, dejamos a ese joven. Y había una señora, y los hijos estaban ahí, le habían dado un tratado, le habían predicado, y las hijas lo que hicieron fue que cuando entramos, ellas se fueron y la dejaron sola ahí. Y cuando yo vi a esa señora, yo dije, wow, yo no sabía lo que ella tenía. Yo estoy loco, señores. Te dirá, ¿cómo así? Sí. Varón, yo no voy a los hospitales de que tengo una mascarilla por si tú tienes COVID. No, mi hermano. Jesús nunca sanó a un enfermo, él con mascarilla. No es así. Entonces, ¿por qué hoy en día la fe de nosotros mengua? Yo decía ahorita, alguien me dijo, varón, usted tiene que usar mascarilla porque en verdad tiene que ser ético. Yo dije, sí, es verdad, tienes razón. Cogí tu consejo. Pero, ¿cómo se sentiría un enfermo que tú vayas a orar por él y tú vayas con una mascarilla? Él mismo va a decir, pero este me tiene asco, este dice que yo estoy podrido. Este es la misma situación que yo. ¿Me está entendiendo? Entonces tú dices, pero ¿cómo tú puedes promulgarle a una persona que verdaderamente Dios es real si tú vas con una mascarilla puesta teniéndole miedo a la enfermedad que él tiene? Es así. Entonces yo ahí comencé a orar y la doñita comenzó a llorar y yo comencé a profetizar. Le dije, mire, yo la veo a usted parada ahí, que le dan a de alta y que no vuelve más a este lugar. Ella comenzó a llorar y le dije, el Espíritu Santo me dice que usted tiene mucho que no escucha un te amo. Yo le digo que yo la amo, usted es mi mamá, y la abracé y la mujer comenzó a llorar en mis brazos conmigo. La mujer estaba conectada y todo contuvo. Pero a mí no me importó abrazarla porque yo entendí que en ese momento Dios hizo conmigo un acto como el que Jesús haría con ella. Y mi pregunta es, si el Espíritu Santo la abraza, ¿por qué yo no puedo abrazarla si el mismo Espíritu Santo está en mí? Wow, es así. Entonces queremos materializar un amor ficticio. Hermano, yo te amo, pero te veo que te va a caer por el hoyo y te dejo que te caiga. Por eso yo digo que no es lo mismo un sabio que un inteligente. ¿Qué diferencia hay? El inteligente te ayuda a salir del hoyo, pero el sabio no te deja caer en el hoyo. ¡Wow! O sea, te estoy diciendo que el que es sabio no te deja caer en el hoyo. El que es inteligente, después que tú caes, te ayuda a salir. Para adquirir fama. Exacto. Entonces, ¿por qué realmente en ese momento yo dije no? Cuando comenzamos a orar por la señora que le profetizamos, fuimos a donde unas damas. Estaban embarazadas, paridas. Y comenzaron y le predicaron, entraron para adentro. Y yo me quedé con una que estaba ahí recién parida. Comencé a hablarle de parte de Dios. Le dije, tú sabes toda la envidia que te tienen a ti. Y que ese bebé tú lo pariste porque Dios te tuvo misericordia. Tú no ves ninguno de tu familia aquí contigo. Sin embargo, Dios está aquí contigo. Y ella bajó la cabeza. Nunca me miró a los ojos. Porque sentía como Dios le estaba hablando. Y cuando salimos de ahí, que nos íbamos, el muchacho que oramos primero, ya le estaban dando la de alta. Y cuando una sierva, yo le dije, ese era el muchacho que estábamos orando por él, gritó un gloria a Dios dentro del hospital, que hasta yo me asusté, porque yo dije, Dios mío, pero esta mujer tiene que ser un poquito más ética. Estamos en un hospital. Ese mismo día le dieron de alta ese. Y cuando salimos del hospital, que llegamos al parqueo, vemos una mujer, una pastora con un hijo, que el hijo está en la calle y duerme en la calle y vive en la calle. Vagabundo. Está así vagabundo. Cuando de momento nosotros vemos esto, ella fue donde nosotros y nos dijo, oren por él, por favor. Y mientras las mujeres que estaban conmigo estaban orando, yo lo estaba mirando de arriba abajo, observando, y le dije al final, mírame a los ojos. Y cuando él me miró, le dije, tú vas a testificar todo lo que tú estás viviendo hoy. Y la pastora que andaba con él, la madre, comenzó a llorar y comenzó a hablar en lenguas. Y ella dijo, lo mismo que él acaba de decir fue lo que Dios me mostró a mí que va a hacer con él. Bueno, profeta, hombre de Dios, ¿qué milagro tú has visto en el trayecto del ministerio que tú has caminado en el Evangelio? Que tú dices, wow, ¿qué milagro te ha impactado a ti? Para mí el mayor milagro que yo he podido ver ha sido el Dios, dame la salvación. Yo sé que tú te referiste a un milagro, vamos a decir otro, pero te quiero primero hablar de este, porque para mí es el mayor milagro, el mayor privilegio, es yo ser un hombre de Dios. Y que la gente pueda decir donde quiera que yo llegue, varón, siervo de Dios, hombre de Dios altísimo. Pero la gloria de Dios, hemos podido ver a Dios resucitar muertos, literalmente. Wow. Te estoy diciendo... Donado por personas estando muertas que han resubido la vida. Sí, exactamente. Han estado muertas. Recuerdo que lo viví primero en el secreto. Y la persona que estaba conmigo murió en mis brazos. Y cuando muere en mis brazos, me pasó el milagro de Eliseo.
¿Cómo así, varón? Recuerdo que ella murió en mis brazos y yo comencé a orar y le dije, Padre, tú sabes que realmente si ella queda muerta, yo tengo 3 meses preso de preventiva de cohesión. ¿Por qué? Porque se va a buscar, los familiares van a buscar a ver por qué ella murió y el único que le puse la mano fui yo. Hasta que no se sepa cómo ella murió, lamentablemente yo estoy preso. Dije, Jehová, tú sabes, dale vida a esta muchacha. Y el Espíritu me hintó y me dijo, bésala, dale respiración boca a boca. ¿La besaste? Sí. Y cuando la besé, que le di respiración boca a boca, ella entró en calor. Se movió, pero luego agonizó nuevamente. Y cuando yo la vi muerta, yo comencé a tocarla aquí, el corazón, el pulso, la respiración, los pies, tiesa, dura. Digo yo, bueno, pero la mujer está muerta de verdad. Se murió de verdad. Se murió de verdad. Y cuando veo esto, digo, pero, wow, la muchacha está muerta. Vuelvo y otra vez el Espíritu me dice, vuelve otra vez por la boca sobre ella. Y dale respiración. Cuando vuelvo otra vez y pongo la boca sobre ella, que le doy respiración, ella estornudó y despertó. En ese momento yo no sabía lo que era Biblia, ni sabía que Eliseo hizo un milagro con el hijo de la tsunamita igual. Cuando yo me vine a dar cuenta, cuando después de mi trayectoria que comencé a vivir el Evangelio, un profeta llamado Nicolás, Dios bendiga a ese hombre donde quiera que esté, me profetizó y me dijo, varón, veo en ti una unción como cuando Eliseo vio a Elías. Y cuando él me dijo que veía ese fuego dentro de mí, entonces ahí en ese momento yo dije, espérate, eso me da a entender que el milagro que Dios hizo conmigo, con fulana, fue el de la tsunamita, el que Dios hizo con Eliseo. Cuando pasó eso, tú tienes mucho tiempo en el Evangelio. Cuando eso pasó, que la muchacha muere, realmente yo ni siquiera era evangélico, yo había caído en pecado. Te hablé en el inicio que yo estando en pecado, Dios hizo eso. Estando en pecado. Exacto. Yo estaba en unión libre. Wow. O sea que un milagro no predestina tu salvación. Te estoy diciendo que tú estando en pecado, el nombre de Jesús te puede respaldar. Yo estando mal, porque yo estaba en fornicación, yo no estaba casado, yo no tenía papel firmado. Yo estaba en unión libre. Unión libre. Exacto. Y la muchacha muere, pero no solamente murió. Hubieron milagros donde ella amaneció muda. Espíritus venían a ella y la dejaban muda. Y amaneció muda. Y cuando amaneció muda ese día, recuerdo que yo comencé a orar por ella. Y sentí como que cuando puse mi mano, algo en ella se estremeció. Y de inmediatamente esto pasó. Salió como algo de ella, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Y al otro día cuando se levantó, no hablaba todavía. Y comenzó a llorar y yo le dije, espérate, no llores. ¿Tú le crees a Dios? Y me hizo así con la cabeza. Y yo le dije, Dios te va a devolver el habla, pero tiene que servirle a Dios para mientras vida tenga. Porque una persona que hablaba y deja de hablar y vuelve y habla, solamente Dios lo hace. Pero una persona que nace mudo puede decir que aprendió a hablar. Sí. Y cuando de momento esto pasa, yo digo, Señor, pero yo no entendía que Dios me estaba preparando para lo que Él tenía conmigo. Ese milagro para mí no fue nada porque yo entendía que eso era, yo no sabía lo que era milagro. No entendía que era un milagro de Dios lo que Dios estaba haciendo resucitándola. Para mí eso era algo normal. Para mí era que ella se durmió y... Entonces tú, estando en fornicación, en el estado de fornicación, unión libre, Dios te utilizó para un milagro. Para darle pues vida. no importa que uno esté en fornicación, Dios lo usa. Realmente la Biblia habla de que el nombre de Jesús es respaldado. Y cuando conversé con un pastor, me senté con él y le dije, yo no entiendo cómo Dios me usó para hacer ese milagro si yo estaba en pecado. Y él me dijo, David, el problema es que tú no lo hiciste, tú lo hiciste en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús es respaldado donde quiera que llega. Por eso cuando tú haces algo en el nombre de Jesús, no lo hiciste tú, lo hizo Jesús. El milagro no lo hice yo. Ahora, mi vida estaba mal delante de Dios, pero el milagro lo hizo Dios y toda la gloria se merece Él, porque eso lo hizo Él realmente. Ahora, yo mismo me pregunto y me preguntaba lo que tú te preguntas. ¿Cómo Él estando en fornicación, Dios lo usó para un milagro que hombres de Dios metidos con Dios no han podido hacer todavía, estando fuera de fornicación y en santidad delante de Dios? Porque la Biblia dice, hermanito, que Él no mora en vaso sucio. Exactamente. En ese momento, recuerdo que un pastor también habló conmigo y me dijo, David, en ese momento ella era tu esposa, lo que pasa es que no había un papel firmado. Tú estabas viviendo con ella, y yo eso como que no lo pasé mucho, porque la Biblia habla de que Pablo habló de carta de divorcio. Y se habló de carta de divorcio porque había un papel firmado. Sí. Tú no puedes divorciarte si tú no has firmado nada. Pero entonces, inmediatamente eso me pasó. Al poco tiempo, yo salí de esa relación. Dios me libertó. Comencé a buscar de Dios, a meterme en la chequina. Y como al año de yo salir de esa relación,
Entonces en la iglesia cayó una mujer muerta mientras estábamos predicando. Cayó muerta. Muerta literalmente. La iglesia comenzó a llamar el 911. Todo el mundo estaba turbado, había gente llorando porque la mujer estaba muerta. Literalmente muerta, te estoy diciendo. Pero ella, literal, ¿qué le pasó? Ella tuvo un enfrente con una persona que llevó un espíritu. Entonces, entre dos personas se combinaron en el espíritu y le mandaron un dardo y la mataron. La mujer cayó dura, tiesa en el piso. Pues entonces ella estaba en doble agua. No, ella estaba muy bien delante de Dios. Alguien recuerdo que me dijo que Dios le reveló, que Dios permitió eso para que la iglesia entienda que Dios es Dios. Porque la Biblia dice que si aún el infierno siendo tan temible, no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Si le cayó cualquier enviación, es porque tenía brecha abierta, ¿o no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque Job no tenía brecha abierta. Sin embargo, Dios permitió que la calamidad llegue sobre él. Hay momentos en el que Dios permite que tú seas zarandeado. Por eso fíjate que Dios le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro, mira, yo permitiré que tú seas zarandeado, pero he orado para que tu fe no mengue. O sea, en pocas palabras, para que tu fe no falte. Él está diciendo que, Pedro, tú vas a ser zarandeado. Y yo no puedo impedir que tú seas zarandeado. Ahora, yo he orado para que tu fe no mengue. Hay milagros que Dios permite que no son porque la gente esté mal, sino para que la gloria del Padre se manifieste en ellos. Entonces, cuando la joven cayó como muerta, llamaron al 911, ¿qué pasó? Llamaron al 911, yo seguí predicando, Dios estaba en ese momento corrigiendo a la iglesia. Estaba hablando estrictamente. Incluso en ese momento habían cosas que nadie quería que me dieran el mensaje para predicar. Incluso se allegaron y dijeron que no me dieran el mensaje para yo predicar porque yo lo que iba era a tirar puya. Pero en la mañana, estando encerrado en la iglesia, Dios me dijo, David, va a haber turbulencia esta noche aquí. Y cuando de momento la mujer tiene el enfrente con la persona, cuando yo iba a entregarle el mensaje ya, porque iba a terminar de predicar, resulta que la mujer cae muerta. ¡Pum! Cayó. La gente turbada comenzó a orar, ¿y qué pasó? Fulana. Yo dije, y entonces, yo seguí predicando porque para mí no era una noticia nueva, ya yo lo había vivido en el secreto. Es que yo siempre voy a atacar, varón, tanta gente que quieren hacer cosas en el público que en el secreto no han vivido. Wow. ¿Cómo tú quieres hacer un milagro en el público que en el secreto tú nunca has vivido? ¿Cómo tú crees que Dios te puede dar la fe para resucitar a un muerto? Ayer hablaba con alguien y cuando él testificaba eso me dijo el varón, yo pasé una vergüenza terrible y yo me reía con él porque me dijo, yo una vez, varón, que me llené de Dios y agarré, varón, mira, y mandé a sacar a todo el mundo para afuera un niño muerto. Y comencé a orar, varón, mire, y pasé una vergüenza terrible. Tremendo. Dice él que el niño no resucitó. No resucitó. Y él dice que en ese momento él entendió que Dios no le dio unción. Porque para tú resucitar a un muerto, no depende de la fe del muerto, sino depende de la fe que tú tengas. El muerto, tú no puedes preguntarle que si cree. Ahora, si es un enfermo, depende de los dos. Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Sí, conforme a tu fe, así se ha hecho. O sea, dando a entender que para Dios hacer un milagro en una persona que está vivo, que respira todavía, tiene que creer. ¿Cómo el hombre puede conseguir fe? ¿Cómo el hombre puede adquirir la fe? La fe, yo soy de lo que digo algo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, dice que la recibimos por el oír, por el oír la palabra de Dios. Ahora, yo creo que la fe se recibe aún más cuando tú escuchas a Dios directamente que cuando tú lees esta. Pero hay cristianos que no escuchan a Dios audiblemente, que tienen una batalla, que Dios le habla en revelación, le habla en sueño, le habla por la palabra, pero nunca he escuchado a Dios audiblemente. Por eso no tienen la capacidad de hacer ciertos milagros. Por eso no tienen la capacidad. Porque para tú verdaderamente creer en ciertos milagros, tú tienes que profundizar un poquito en lo que es más experiencia con Dios. Si tú no tienes experiencia, tú no puedes creer que Dios es real y que Dios puede resucitar. Entonces Dios puede levantar un muerto a través de una persona que Dios nunca le habló audiblemente. Claro, puede. Puede porque es Dios que lo va a levantar. Ahora, yo creo que para que Dios levante un muerto a través de ti, tú tienes que tener la suficiente fe para levantarlo. No es de que tú vas a adivinar, de que vine a la morgue, ahora salgan los muertos. No es adivinanza. Porque tú tienes que escuchar la asignación de Dios. Mientras yo predicaba y la mujer estaba muerta, Dios me dijo, claro, fulano, eres tú que vas a ir. Y yo nunca cogí orgullo, me quedé calladito. Cuando me quedé callado, seguí ministrando normal porque nadie me detuvo.
Y en ese momento seguí ministrando, seguí hablando de parte de Dios. Y luego el Espíritu me dice, ve sobre ella y ponle la mano en la barriga. Escucha esto, ministro. La mujer tenía la barriga hinchada, dura. Y los pies tiesos. Estaba muerta. Y cuando el Espíritu me dice, ve y ponle la mano sobre ella, yo usé la ética. Y dije, una hermana que estaba ahí, le dije, póngale la mano en la barriga. Porque es una mujer, no puedo poner la mano yo. Entonces, inmediatamente le puso ella la mano, yo puse mi mano arriba. Y dije, Señor, yo declaro que toda sobrenaturalidad de Dios cae sobre la vida de esta mujer. Y que la unción que pudre yugo, ahora cae sobre ella. Y cuando dije esa palabra, vi que no pasaba nada. Y entonces ahí reclamé a Dios. Y dije, Señor, tú me dijiste a mí que tú pusiste un don de liberación en mi mano. Yo quiero verlo para la hora. Inmediatamente dije eso, la barriga bajó automáticamente. Pero el milagro no me asombró. Yo me quedé como que no pasaba nada. La barriga bajó literalmente bajó la barriga, literalmente. Y volvió el soplo a ella. Todavía la mujer seguía muerta. Pero la barriga bajó. Pero la barriga bajó. O sea, el demonio que entró en ella, el dardo que entró en ella salió, pero todavía el cuerpo estaba muerto. Seguían orando una cuanta gente por ahí, yo me fui para adelante y seguí ministrando. Y de momento el Espíritu me dijo, ahora ve otra vez y háblale en lengua a su espíritu. Y ponle la mano en la cabeza. Cuando fui donde ella, entonces que le puse la mano, la mujer, yo sentí, oiga, para que usted vea cómo Dios pudo ayudarme con esa fe ahí en ese momento. Cuando yo le puse la mano, yo sentí que sus pestañas como que se movieron. Y Dios me dio a entender que había vida. Inmediatamente le pongo la mano, comienzo a hablarle, declaro que toda la sobrenaturalidad de Dios cae sobre tu vida y que la unción que pudo yo cae sobre ti y Dios te levanta ahora. Levántate en el nombre de Jesús. La mujer se quedó ahí. Digo, ven acá. Muy fuerte. Cuando vuelvo otra vez, intento otra vez, digo, en el nombre de Jesús, levántate. La mujer se quedó ahí. Le hablo en lengua a ese espíritu, la llamo por su nombre, digo, otra vez, en el nombre de Jesús, levántate. La mujer se quedó ahí. Lo contrario de lo que Dios te dijo. Ya van 3 veces, varón, y la mujer se queda en el suelo. Pero ¿por qué me impacta de la doctrina? La Biblia dice que quién es este que enseña tal doctrina que con autoridad reprende a los demonios. Y cuando yo digo esto, yo digo, pero ven acá, me da a entender que con autoridad es que tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Inmediatamente ya pasaron 3 veces, yo dije, Señor, tú no eres un Dios de relajo, tú eres un Dios serio. Dije, escúchame bien, fulana de tal, fulana de tal. Ahora, última vez que te hablo, toda unción que pudre yugo cae sobre ti, ahora. Y te digo que te levante en el nombre de Jesús, porque toda la sobrenaturalidad de Dios cae sobre tu vida ahora. Levántate. Y le puse la mano en la cabeza y la mujer se paró. Wow. Cuando la mujer se levantó, oye lo que me pasó. Porque todo el mundo que sabe escuchar el testimonio va a decir, pero el varón Dios lo usa. No, yo no quiero que usted sepa que Dios me use. Escuche lo que me pasó ahora para que usted entienda. Inmediatamente, yo terminé de predicar, entrego. Cuando yo estoy esperando que me van a halagar y que van a decir, Dios bendiga al varón, vamos a ungirlo, vamos a cubrirlo porque Dios hizo un milagro a través de él, solamente se dice, Dios ha hecho más que milagro aquí, pónganse de pie, vamos a despedir. Yo digo, Señor, ¿y esto así? Comencé a llorar ahí hincado. Y alguien fue y me puso la mano y comenzó a orar por mí. Y cuando estoy orando, le pregunto a Dios y le reclamo a Dios, le digo, Señor, ¿por qué con esta gloria que tú hiciste hoy, lo que tú hiciste hoy en esta casa, esta gente no son dignos ni siquiera de decir que Dios me cubra, que Dios me guarde y orar por mí? Y escuché la voz de Dios clarita, audible, que me dijo, David, lo hice para que mientras más unción te caiga, más gloria, más yo te use, entiendas que la gloria es mía. ¡Wow! Ahí yo comencé a llorar como un niño y dije, wow, verdaderamente la gloria es tuya, Señor. Comencé a llorar. Y de momento me tiré al suelo cuando llegué a la casa. Y a las 12 me llamó alguien. Me dijo, fulano, levántate a orar, que a su espíritu le gusta tener venganza. Y yo, loco, por dormir, varón, yo me tiré al suelo. Yo ni cené ese día. Porque yo no tenía la capacidad de yo verdaderamente, la palabra que Dios me dio, la gloria es mía, fue una palabra que me confrontó tan fuerte que yo no tenía ni capacidad para yo ni siquiera cenar. Porque Dios me confrontó en ese momento y me dijo, quiero que donde quiera que tú vayas, entienda que la gloria es mía. Y recuerdo que Dios me dio una palabra a la hora del levantamiento y fue que me dijo, David, te dije que te iba a levantar con poder y gloria. Y me lo dijo en sueño 2 veces. 2 veces. Y digo, Señor, pero ¿cómo que tú me vas a levantar con poder y gloria? Alguien me dijo un día, varón, te digo algo. ¿Tú sabes por qué tú te levantaste? ¿Por qué Dios te levantó? Porque tú no tenías renombre. Si tú tuvieras renombre, no te levanta nadie. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando ya tú recibes un renombre en el mundo espiritual, tú tienes que tener cuidado y cuidarte mucho. Por eso tuve tanta gente, hombres de Dios, que profetizaban ayer, que hablaban de parte de Dios. Ahora, te vengo a dar una clave para eso.
Hay personas que realmente reciben la unción de Hechos 1:8. Y esa unción dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y profetizan, hablan en lengua, y lleno, y sanidad, y liberación. Pero hay una unción que habla en 1 de Juan 2:27. Dice que esa unción os enseñará y no permitirá que nadie os engañe. Dando a entender que esa unción es la que tú y yo hoy necesitamos. ¿Por qué? Porque el que recibe la unción de Hechos 1:8 puede descarriarse, pero el que recibe la unción de 1 de Juan 2:27 difícilmente se va a descarriar. Porque si esa unción va a permitir que nadie te engañe, cuando el enemigo venga el tentador a engañarte, no te va a engañar. Entonces, ¿por qué usted dirá, en el medio del ayuno, el diablo te va a hablar? ¿Cómo así, varón? Te va a hablar, porque cuando Jesús sale del ayuno, ¿qué fue lo primero que él vio? Una tentación de Satanás. Vino el enemigo a tentarle. El enemigo nunca te va a tentar con lo que a ti no te gusta, él te va a tentar con lo que tú quieres y con lo que te gusta. Entonces, esos fueron dos de los milagros que quizás la gente se lo encontraría más impactante. Para mí el más impactante es yo hoy poder decir, Señor, gracias. La salvación del alma. La salvación del alma. Yo he llorado a Dios y le he dicho, Señor, no profetizo más en esta iglesia. Y he llorado a Dios como un niño, diciéndole, Señor, no quiero que tú me uses. Es más, si tú quieres, llévame. Yo lo que quiero es ser salvo. Sin embargo, hay tanta gente orando y buscando a Dios para que Dios lo use y Dios mirando su corazón. Porque la grandeza tuya no va a depender del ministerio que Dios te ponga, sino del corazón que tú tengas. ¿Quién es eso? Dios mío. Te estoy diciendo, wow, yo siento a Dios. Que la grandeza de lo que tú portas está en tu corazón. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y cuando tú analizas, ¿por qué te hablo del corazón? Porque los dos hombres más humildes en la Biblia fueron Moisés y Jesús, y fueron los dos más usados. Te estoy diciendo que el nivel de unción de cómo Dios te va a usar va a depender del corazón que tú tengas. Si tu corazón es un corazón orgulloso, tú no vas a ser usado por Dios en el nivel que quizás tú quieras ver. Por eso es necesario que antes de Dios llevarte al don de ciencia, al don de revelación, primero muera el yo en ti. Isaías, cuando Dios lo llama, el llamamiento de Isaías, dice la palabra que muere un tío de él llamado Usías. ¿Y por qué este hombre muere? Isaías era el profeta del momento y profetizaba, no tenía guerra, hasta que muere su tío. Porque después de que muere su tío, entonces ahí él dice, veo aquí la revelación del Mesías. Ahí él comenzó a ver la revelación del Mesías. Hasta que el yo en él no había muerto, él no pudo tener la revelación del Mesías. Y estamos hablando de un hombre que andó en un don de ciencia que hoy en día no todo hombre anda. ¿Por qué? Porque el hombre profetizó algo que 700 años después se cumplió. Y tú dirás, pero ¿cómo así? Este hombre profetizó sobre el Mesías y 700 años después fue que vino la venida del Mesías. Entonces tú te preguntarás, wow, este hombre profetizó y pasaron 700 años. ¿Y por qué hay gente que cuando le dicen, así te dice Dios, y ven que en un año no se cumple, dicen que el profeta es falso? Wow, Dios mío. ¿Por qué hay gente atacando al profeta cuando te dijo, mira, Dios te va a hacer esto contigo y tú no lo has visto todavía? Sin embargo, escucha esto. Dios bendiga la vida del profeta Ángel Luis Valdés. Dios lo honre donde quiera que esté. Ese muchacho a mi edad de 17 años me profetizó y me dijo, te veo en estadio en grande predicando. Y veo que hablas más lengua. La gente va a decir que tú hablas más lengua que los corintios. Y hay un problema. Todavía yo no he ido a estadio. Una de las promesas la vi, pero otra no la he visto. Entonces yo voy a dudar de lo que él me dijo, donde más personas me están diciendo que verdaderamente voy a llegar a ese lugar. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que él fue un falso si ya hace más de qué? Ya hace alrededor de casi 7 años que él me profetizó eso. Sin embargo, todavía yo no lo he visto. ¿Y por qué yo puedo decir que él es falso si este hombre Isaías profetizó y pasaron 700 años? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo lo que tengo son 7 años en esto? Sin embargo, Pablo está hablando y dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrá la visión y la revelación del Señor. Conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado del tercer cielo. ¿Y cómo va a ser que hoy en día tú no tienes el nivel de revelación que tú quieres y que tú estás buscando, aunque ayunas, aunque hagas silicio, aunque tú ores? ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo es confiable para que los misterios del cielo les sean revelados. Dios mío, este hombre está, no está humano este hombre. Siento el don de ciencia sobre mí ahora. ¿Por qué? Porque no todo el mundo realmente está capacitado para recibir ciertos misterios de Dios.
Y cuando de momento tú analizas, tú dices, pero ¿y entonces? ¿Por qué realmente no todo el mundo está capacitado, varón? El problema es que cuando podemos ver, este hombre llamado Pablo tiene una revelación que hacía 14 años. Pablo no tuvo una revelación como nosotros la tenemos hoy y ya mañana queremos que todo el mundo la sepa. Pablo tenía 14 años con la revelación guardada dentro de él. Entonces, por eso no todo el mundo le puede ser revelado los misterios del cielo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de guardar 14 años una revelación. Es así. Entonces, incluso aún un año, y Dios me ha enseñado y ha matado en mí la carne, y me ha dicho, David, quiero que te conviertas en mi baúl. Hay gente que va a decir, ¿qué dijo él ahora? Suena raro lo que el tipo dijo. Quiero que te conviertas en mi baúl, porque voy a comenzar a hablarte cosas para que tú la almacenes y la guardes, y en mi dado momento la voy a hacer. ¿Cómo qué? Recuerdo que hace días Dios me mostró una mujer y me mostró que ella está enferma. Ella está enferma ciertamente, yo la conozco, sé quién es. Y Dios me la mostró enferma, que no simplemente debemos de basarnos en los milagros, sino que debemos de basarnos en lo que Dios está buscando en nuestros corazones. Cuando Dios hizo el pacto con Salomón, le dijo, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mis rotos, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Es necesario una humillación en el pueblo de Dios. Escuche algo, hay personas que dicen que el mismo Dios de ayer no es el Dios de hoy. Pero yo vengo a decirte, es el mismo. ¿Sabe por qué el poder de Dios no se manifiesta hoy como se manifestaba ayer? Porque anteriormente la gente llegaba a la iglesia, era llorando de rodillas ante Dios, humillado. Y hoy en día la gente quiere llegar con el orgullo, llegó el profeta fulano de tal, llegó el evangelista fulano de tal. Hago un llamado a que te humilles. Hago un llamado a que vayas una vida delante de Dios, llorando a Dios, con súplica, y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Yo quiero orar por ti, amigo que me escucha, personas que me van a escuchar. Siento gente que Dios va a aumentar su fe. Siento gente que Dios verdaderamente me puede mostrar en ciencias. Gente que Dios va a hacer cosas extraordinarias con ellos. Gente que Dios lo va a levantar con una unción rara en estos últimos tiempos. Gente que Dios va a hacer milagros con ellos extraordinarios. Pero Dios te está haciendo un llamado hoy y te está diciendo, quiero que te humilles más. Gente que verdaderamente Dios lo va a usar en sanidad. Varón, yo puedo ver algo tan terrible. Yo puedo ver ahora gente que sus manos comienzan a calentarse viendo el video y comienzan a testificar que sus manos se calientan porque reciben don de sanidad. Puedo ver gente que comienzan a recibir don de liberación y comienzan a sentir una calentura en su cuerpo. Comienzan a sentir una calentura del Espíritu Santo en su vida. Puedo ver gente testificando que verdaderamente sintieron esa calentura. Puedo ver gente diciendo verdaderamente, wow, qué palabra, qué profundidad. Pero puedo ver gente realmente recibiendo el poder de Dios. Y algo que me impacta es que Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo, Pablo ponía las manos sobre los gentiles y recibían el don de lenguas. Y yo puedo ver gente aún recibiendo lenguas. Y carabachote le bacanda, le basovia. Ucaman socay arabazote le bacanda. Te estoy diciendo que puedo ver gente, varón, que están recibiendo don de lenguas. Puedo ver gente que están recibiendo el poder de Dios. Puedo ver gente que están siendo llenos, sacudidos en el Espíritu de Dios. Puedo ver gente que Dios va a comenzar a llenar dentro de los próximos días. Y yo quiero orar por ti, yo quiero orar por sanidad, yo quiero orar por liberación, porque yo puedo ver maldiciones generacionales que se rompen en tu familia. Yo puedo ver que en tu casa hay personas que van a ser libres. Yo puedo ver maldiciones generacionales de brujería, de muerte, que van a comenzar a ser desligadas de tu familia. Yo puedo ver realmente cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a romper. Es más, yo puedo ver gente, Daniel, viendo este video y botando espuma desde su casa. Yo puedo ver gente, ay Dios mío, puedo ver gente en liberación tratando algo fuerte con ellos. Y lo que te estoy diciendo es que yo puedo ver gente con tanta profundidad en Dios. Puedo ver una generación que Dios levante en este 2024. Escuche bien, este 2024 la mata va a ser sacudida, pero yo puedo ver gente llena del poder de Dios a un extremo que realmente Dios se va a manifestar. Yo puedo ver gente que se van a humillar delante de Dios. Yo puedo ver gente que Dios le dará 100 palabras. Puedo ver gente que Dios le da revelación, le da denuedo. Puedo ver gente que verdaderamente, mire, puedo ver ancianos de la iglesia que van a comenzar a tener sueños. Puedo ver una generación de jóvenes de avivamiento. Puedo ver jóvenes que se van a motivar y que van a decir, Señor, si tú resucitaste muerto a través de Él, yo también quiero que tú lo hagas conmigo.
Puedo ver gente que van a decir, si verdaderamente ese joven tiene el poder de Dios, yo también quiero ese poder de Dios. Y yo quiero hacer una oración por ti ahora. Padre, gracias Dios. Jesús de Nazaret, amado Dios de gloria, Espíritu Santo, tu palabra dice, Señor, que el Hijo del Hombre vino para deshacer toda obra del diablo. Señor, y tu palabra dice, Señor, amado Dios, Padre amado, Señor, que Dios mío, por tu llaga hemos sido curados, Dios de gloria. Padre, yo declaro que el cáncer se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que la parálisis se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que los enfermos son sanados. Yo declaro que hay gente que tienen familiares con cáncer y Dios hoy le va a dar una palabra de creer y van a creer y van a ver esa persona sana. Yo declaro que hay gente paralítico en silla de ruedas que se van a levantar. Yo declaro que hay personas que están en coma, que están casi muriendo y Dios le va a dar vida otra vez y le va a poner a testificar. Yo declaro que hay personas que están casi al borde de la muerte, que Dios lo ha librado de accidentes, pero verdaderamente Dios lo libró con un propósito. Declaro que hay personas que Dios tiene un propósito tan bello con ellos. Puedo ver mujeres llorando, varón, botando espíritus de depresión. Puedo ver mujeres siendo libres. Puedo ver mujeres que se le manifiesta y sale de su cuerpo. Puedo ver mujeres siendo atraídas, mujeres que estaban siendo atraídas por metresa, espíritu incubo, sucubo, hombres que visitaban y tenían relaciones sexuales con mujeres, así con hombres también. Puedo ver jóvenes que están dentro del evangelio, están batallando con ese espíritu incubo, sucubo. Y en la segunda parte le vamos a hablar de eso también, porque guerreamos muchos años con eso, duramos mucho tiempo guerreando con eso, pero yo puedo ver que si Dios me libertó de esos espíritus para libertar a otros, y yo puedo ver que Dios liberta hombres de Dios que están batallando ahora mismo con esos espíritus, hombres aún casados que han tenido sueños con mujeres teniendo relación sexual y amanecen con su cuerpo lleno de lascivia. Te estoy diciendo que Dios hoy viene a libertarte, hoy Dios viene a traer una palabra sobre ti, y lo que más tú necesitas es creer verdaderamente lo que Dios te está diciendo. Yo puedo ver gentes aquí que Dios realmente hace grandes milagros con ellos, y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios me le bendiga. Toda la gloria es de Dios. Shalom ubrajot de mi abacado para ustedes, amados hermanos.